Ok, listo, entonces podemos iniciar. Antes que nada, les agradezco la presencia a los que han podido asistir a esta capacitación. El objetivo misma es mostrarles y ya dar por liberada la nueva herramienta, el nuevo producto que el equipo de desarrollo ha creado para solventar algunos inconvenientes que tenemos por el lado de las integraciones de los sistemas de origen y dar ciertas flexibilidades y ciertas optimizaciones al equipo de proyectos, al equipo de implementación, al momento de realizar diferentes instalaciones. ¿Ok? Entonces, un poquito, si tienen alguna duda, alguna pregunta, levantan la mano y me dejan saber. ¿Ok? Dentro de nuestra herramienta administrativa, que es el Soho, el equipo de desarrollo tiene cargada la documentación de todas las herramientas y de todas las liberaciones o de todas las mejoras que van realizando. No sé si todo el equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el Learn o conoce del Learn. El Learn, como les decía, es un módulo dentro de Soho, en donde nosotros vamos a contar, por un lado, con la documentación de todas las herramientas que va liberando desarrollo, y por otro lado, se van compartiendo, se empiezan a compartir diferentes cursos, diferentes materiales para que dentro de nuestro trabajo podamos contar con esa información y podamos irla revisando. ¿Sí? Entonces, dentro de espacios, nosotros tenemos la documentación que va liberando el equipo de desarrollo. Aquí tenemos productos MySatcom, ¿sí? Y dentro de productos MySatcom, en integraciones, perdón, dentro de productos MySatcom, por acá tenemos el nuevo sistema o el nuevo conector que se llama API de integraciones. Este es el nombre del aplicativo que el día de hoy vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, dentro de API integraciones está la documentación de cómo funciona el módulo, cómo se instala, cómo tiene la integración para Symfony y para Opera. Quiero comentarles que este nuevo sistema API de integraciones es una herramienta única que nos va a permitir tomar la información ya sea de Opera o de Symfony y subirla o pasarla a MySatcom. Independientemente del país, independientemente de las configuraciones que se requiera, yo puedo utilizar API integraciones tanto para Opera como para Symfony. También sirve para 3700, para Micros 3700. Micros 3700 es muy parecido a Symfony. ¿Por qué no se especifica aquí que Micros 3700 también se puede utilizar con el API de integraciones? Porque obviamente es un producto que ya está descontinuado. Se prefiere trabajar siempre con Symfony, pero en el caso de que se requiera, también se lo puede utilizar para 3700. ¿Ok? El día de hoy yo me voy a centrar en la capacitación. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con Symfony. La parte de Opera, si bien ya está funcional, personalmente yo no conozco de Opera, entonces no les puedo hablar mucho de esa parte. Entonces yo me voy a centrar más por la parte de Symfony. ¿Sí? Dentro de la documentación que el equipo de desarrollo ha trabajado, como les decía, teníamos la explicación de cómo funciona el módulo, tenemos la explicación de cómo se integra con Symfony y luego vamos teniendo el proceso y el manual de instalación, ¿sí? Y vamos teniendo todo lo necesario para realizar la configuración con Symfony, cómo corresponde la configuración para cada país, ¿sí? Y alguna información adicional. Cabe indicar que obviamente esta documentación está en constante mejora, en constante perfeccionamiento. Entonces, es importante que ustedes cada cierto tiempo la revisen, la validen y la tengan a la mano para cuando necesiten hacer un trabajo de implementación o cuando necesiten hacer un trabajo de soporte. Puedan saber que aquí yo puedo consultar el sistema o la documentación del sistema y puedo irme haciendo una idea de cómo instalar o qué me está faltando o qué me está fallando o qué problema está teniendo el cliente. Dentro del mismo Learn, en la sección de aprendizaje,
nosotros tenemos publicados 2 cursos, uno de Symfony y uno para el API de integraciones. El API de integraciones del curso es lo que le vamos a ver el día de hoy. Y estos cursos tratan de ir facilitando el aprendizaje y un poquito el procesamiento de esta documentación que ustedes vieron acá, ¿sí? Entonces yo voy a entrar al curso, le voy a dar clic. Vamos, obviamente como soy el creador del curso, a mí me salen unas opciones, pero vamos a ir a ver la opción del curso en sí. Continuar con el curso. ¿Ok? Primero, MySat con API de integraciones, así se llama el producto. El nuevo sistema API de integraciones es una solución tecnológica avanzada diseñada para facilitar la interoperatividad entre diversos sistemas. Nuestro robusto sistema de facturación electrónica. Esta interfaz de programación de aplicaciones permite una integración fluida y eficiente, asegurando la transmisión segura, precisa de datos entre sistemas de origen y variados y MySatcom. Ideal para entornos empresariales que buscan optimizar sus procesos de facturación. Bueno, es un poco la definición de lo que el nuevo API viene a solventar. ¿Sí? Damos clic en la siguiente lección. Ok. Antes de comenzar el proceso de instalación, yo quería revisar un poquito lo que son conceptos básicos. ¿Sí? El API de integración es un producto o es un sistema que está que está dentro de este flujo. Sí, ustedes pueden ver en este diagrama, se da una pequeña explicación de cómo funciona la interfaz con Symfony. ¿Sí? Yo a la mano izquierda tengo el equipo, la estación, la que cobra, ¿sí? Que es el sistema Symfony POS. Symfony, de la transacción que se genera, de la información que está en la transacción, de lo que está en el sistema, me entrega un payload. Ustedes ven aquí en la parte de la mitad, yo tengo el resultado que me entrega Symfony. A mí me entrega Symfony un payload. Para entregarme este payload, para entregarme el archivo de esa transacción, yo tengo que utilizar el sistema Harmony. Como ustedes pueden ver aquí en la parte, en el paso 2, yo tengo el sistema Harmony. ¿Qué hace el sistema Harmony? El sistema Harmony es un módulo de Oracle que toma la información de Symfony, toma los campos de la transacción y me los entrega en un payload. Esos campos de la transacción yo los puedo manipular. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, entrégame este campo sí, este campo no, entrégame este campo en esta sección, pásame esta información en este formato, etcétera. Entonces yo puedo pedirle a Harmony que la información que me va a entregar tenga ciertas características o tenga ciertos campos, y para eso yo utilizo esto que se llama parser template. El parser template es una plantilla, es un template de estructura XML en el que yo le digo a Harmony, de todos los datos que tú tienes en la transacción, estos son los que necesito. Con este parser template, Harmony extrae los datos de Symfony y me entrega el payload. ¿Ok? Una vez recibido el payload, el API de integraciones es el que procesa esa información, valida que esté bien, valida que esté completa, le agrega cierta información que Symfony no trae. Entonces el payload, el API de integraciones, perdón, modifica el payload, lo complementa. Una vez modificado y complementado, lo envía a MySatcom. ¿Sí? Una vez en MySatcom, bueno, se hace el proceso de autorización, se completa todo lo que tiene que completarse en el portal, ¿sí? Y en el paso 5, el API de integraciones le devuelve a Symfony lo que tiene que imprimir, ¿sí? Entonces, este es un poco el flujo de cómo va a funcionar o de cómo funciona la interfaz con Symfony. Entonces, yo tengo por el lado izquierdo Symfony, en la mitad tengo el Harmony, tengo el parser, que es lo que extrae la información de Harmony, el resultado de lo que es Harmony genera es el payload. El API de integraciones toma el payload, lo transforma en el formato que MySatcom necesita y se completa el proceso electrónico. El API de integraciones devuelve a Symfony el formato de impresión. ¿Ok? Esos son un poco los conceptos básicos que yo quisiera remarcar. ¿Ok? ¿Qué es el parser template? El parser template es un archivo XML que puede ser cargado al momento de instalar Harmony y sus principales funciones son la de mapear y traspasar los datos de la transacción que está generando Symfony. ¿Sí? Se debe tomar en cuenta que el parser template es diferente por cada país.
En la carpeta de API integraciones, en el Word Drive, ustedes pueden encontrar el parser template que se requiere según el país. Ya vamos a ir viendo un poquito todo el flujo de instalación y de cómo nosotros tenemos organizada toda esta información ya para el uso cotidiano. El payload. El payload es un archivo XML, es el resultado final que entrega Harmony al API de integraciones. Este archivo cuenta con los datos y la estructura que se haya definido en el parser template. ¿Sí? Como Symfony tiene ciertos campos específicos o ya determinados, que no necesariamente cumplen con todos los requisitos de ley, Oracle creó dentro de la programación de Symfony lo que nosotros llamamos data extensions. ¿Qué son los data extensions? Son campos personalizables que yo puedo crear en Symfony para agregar información de lo que yo necesite, y esos campos personalizables también los puedo incluir dentro del parser para que a su vez esa información venga en el payload, ¿sí? Entonces, los data extension, que es parte de lo que se crea en Symfony o de lo parte de lo que vamos a tomar en Symfony, son campos personalizados que se pueden agregar en Symfony con el objetivo de configurar datos fiscales o información del cliente para una correcta generación del payload. Cada país requiere ciertos data extension específicos que serán detallados en el proceso de instalación. Para un mayor detalle, se adjunta el manual de Harmonizer. ¿Ok? Entonces, dentro de la documentación que ustedes tienen acá, en el proceso de integración con Symfony, ¿sí? Aquí se da una explicación de lo que ustedes acaban de ver en el curso, pero en la sección de la documentación yo tengo los manuales de Harmony entregados por Oracle, por si deseo profundizar en cómo instalar Harmony, en cómo crear los data extension, en cómo tengo que hacer ciertas configuraciones por el lado de Symfony. Yo tengo aquí la documentación, ¿sí? Yo la puedo descargar o la puedo visualizar en pantalla y lo tenemos todo a mano para que ustedes cuenten con esas facilidades al momento de trabajar. ¿Ok? Pablito, por ahí levantaste la mano, no sé si me querías hacer una pregunta. Estás en mute, Pablito. Sí, te quería consultar, Carlitos, ¿qué es lo que estamos manejando actualmente en el parser template? Perdón, no entendí la pregunta. En mi época de implementador ahí manejábamos la información de el RUC del Ok. cliente. No sé, ¿qué nomás tenemos ahí en el parser? Ya nada. En la época de implementación, que cuando tú trabajabas haciendo estos trabajos, valga la redundancia, en el parser template se quemaba mucha información, es decir, estaba escrita directamente ahí y tenías que tú ir manipulando el parser en cada implementación. Con los trabajos que hemos hecho de estandarizar las implementaciones y facilitarlas, ya el parser template es uno solo para el cliente y tú dentro del parser ya no cambias nada, salvo que exista alguna personalización y se requiera algo muy específico, se topa el parser template. Caso contrario, se trabaja con el estándar que les voy a indicar en dónde está y el que vamos a utilizar a partir de las siguientes implementaciones que se haga con el API de integraciones. ¿Ok? Listo. Regresándonos un poco al curso, como les decía, estábamos viendo el proceso de conceptos básicos, perdón, estábamos en la etapa de conceptos básicos. No sé si esta sección de qué es el API de integraciones y cómo interactúa con Symfony lo tienen claro o requieren alguna explicación más detallada o tienen alguna duda al respecto de cómo funciona este flujo. ¿No? ¿Nadie? Para mí es claro, Carlos. Muchas gracias. Chévere. Listo, entonces vamos a pasar ahora sí al proceso de instalación. Uno de los problemas, o varios de los, bueno, uno de los principales problemas que nosotros teníamos con el conector anterior era su complejidad al momento de instalar. El conector anterior, el API Post, requiere, todavía requiere porque se sigue usando en algunas implementaciones, requiere de varios pasos, requiere de más conocimiento y requiere de varios prerequisitos para yo poderlo instalar. Aparte, la API Post requiere de otros módulos o de otros componentes adicionales para poder
tener una operación completa. Desde la parte del equipo de desarrollo en conjunto con la parte funcional, hemos visto que eso nos tomaba mucho tiempo. Eso era, hacía que las implementaciones se tenga que invertir muchas horas en el proceso de instalación. Y aparte, se requería de mucho conocimiento, es decir, yo tenía que invertir mucho tiempo en capacitar a que todos conozcan el paso a paso para poder hacer una implementación exitosa. Que provocaba que si yo me saltaba algún paso por ahí, no hacía ciertas actividades, la implementación no quedaba limpia y empezaba a dar problemas o me daba problemas inmediatamente o empezaba a darle problemas al departamento de soporte ya una vez empezada la operación. Entonces, todo eso hemos buscado la manera de simplificarlo, de unificarlo, simplificarlo y evitar posibles errores durante la implementación. Entonces, el nuevo API cuenta con una tecnología, cuenta con una metodología de ser muy rápido de implementar y requerir muy pocos prerequisitos o muy pocas cosas que yo tenga que previamente activar. ¿Sí? Bueno, aquí les explica un poco la documentación de cómo está desarrollado en tecnología NetCore, ¿sí? Esta nueva aplicación integra en una sola aplicación el concepto del SAI y el concepto del servicio. Es decir, antes yo tenía que publicar por aparte el site, que era el que me permitía configurarlo, por aparte tenía que publicar el sitio y por aparte yo tenía que implementar o instalar el envío tramas o el sender, que es el que mandaba las transacciones ya a MySatcom. Estos tres componentes, que bueno, aquí la documentación no lo detalla totalmente, pero estos tres componentes se han unificado. Y ahora es una sola aplicación que tiene los tres servicios. Tiene el servicio del web service, tiene obviamente el módulo para configurarlo y tiene el funcionamiento de enviar directamente las transacciones a MySatcom. Levantaste la mano, Liz, ¿me quieres hacer una pregunta? Sí, señor. Con respecto a un error que a veces aparece y que se soluciona con instalando el NetFramework 4.7.2, ¿eso lo tuvieron en cuenta? Y mi segunda pregunta es, cuando digamos que el requerimiento de la máquina, en caso de ser una máquina POS, es que sea superior al LTG, creo que se llama 2015, 2016, ¿esto digamos que supliría eso o sigue generando el mismo error? La verdad, Liz, si me muestras los mensajes de error, porque me estás haciendo preguntas ya muy avanzadas, en realidad tendría que ver los mensajes de error para escalar la consulta o algo. Cabe indicar que, bueno, yo he hecho implementaciones del nuevo API en diferentes clientes. Yo personalmente no he tenido ningún problema en ninguno de estos tipos, entonces, pero si me facilitas los mensajes de error y un poquito más de información, podemos validar que no se presenten los mismos inconvenientes que me comentas. Ah, bueno, dale. Sí, precisamente en estos días tengo eso, pero yo te los paso. Gracias. Ok, dale. Carlitos, como para complementar un poco lo que dice Liz, buenas tardes, que hay unas caps que traen una versión de Windows que se llama Windows 10 2015 LTBS. Ok. Esa versión de Windows no te soporta ciertas versiones de Netcore. Entonces, Okay. creo que te soporta hasta versión 5. Hasta 4.2, creo que es. Entonces, cuando tú vas a subir el sitio, te pide que al menos tengamos el 4.7 y genera error al subir el sitio del post. ¿El sitio te refieres al IIS cuando publicabas el sitio? Exacto, exacto. O sea, el site Okay. te sube sin problema, pero el API post sí no te sube porque te pide ese complemento. Ok, Entonces, tendremos que hacer un poco las pruebas, obviamente como no tenemos todo el hardware necesario para poderlo probar aquí en oficina, tendríamos que hacer una de las pruebas. Pero algo de lo que les puedo comentar es que el nuevo API ya no utiliza el IIS, o sea, el API de integraciones ya no lo utiliza, no es necesario activarlo dentro de las características de Windows, entonces podría ser por ahí que no tengamos esos inconvenientes, pero para darles más certeza tendríamos que ver si podemos montarnos un laboratorio con ese tipo de sistema operativo que me comentas, Leonardo. Ahorita no les podría dar esa certeza, no trabajar en ese tipo de equipos.
Cuenta con el escenario la otra semana. Tenemos un cliente con ese problema. Ok. Entonces, Eh, comentamos. no sé, Liz, si tienes otra pregunta o solo se te quedó levantadita la mano. Perdón, está arriba. Ah, ok. Listo. Ok, continuando. Para el proceso de instalación, como les digo, ¿qué hemos buscado con esta nueva herramienta? Hemos buscado simplificar los pasos, hemos buscado utilizar, bueno, el equipo de desarrollo ha buscado utilizar nuevas tecnologías que le permitan una escalabilidad y ciertas mejoras. Dentro del LERM, en la documentación, bueno, ustedes tienen por aquí en el paso de instalación, acá tenemos la instalación, ¿sí? Aquí me va dando todos los documentos y me da el link de dónde lo puedo descargar, donde puedo irme a descargar la aplicación. La aplicación como tal está dentro del Word Drive, que es otro componente del Zoho, ¿sí? Yo dentro de Zoho tengo el Word Drive. En la parte de aquí abajo tengo innovación y desarrollo, ¿sí? Aquí tengo diferentes carpetas que ellos han creado. Dentro de versiones yo tengo el API de integraciones y dentro del API de integraciones tengo, bueno, las diferentes versiones que ellos han ido liberando. Y aquí yo puedo tener el historial de las versiones que ellos han ido trabajando y cómo vamos a ir utilizándolas. Si bien es una aplicación nueva, se ha sometido a diferentes pruebas, a diferentes correcciones y como pueden darse cuenta, ya ahorita estamos en una versión 1.2.3, que es la que incluye actualmente algunas mejoras y algunos cambios que yo he solicitado, incluso fueron trabajados recientemente y como pueden darse cuenta, esta versión fue publicada el día de ayer ya con algunas mejoras que estuve viendo para Colombia y para Costa Rica. Entonces, como saben, las nuevas versiones, el programa va a ir mejorando, va a irse complementando, va a ir solventando requerimientos por X y motivo. Entonces, yo tengo que siempre estar pendiente de ir trabajando con las nuevas versiones. ¿Ok? Yo voy a descargar esta nueva versión, le voy a dar a descargar, ¿sí? La aplicación pesa más o menos unos 40 megas, no debe ser muy pesada, bueno, 42 megas como pueden ver, no tarda mucho en descargarse, no requiere de mayores requisitos, ¿ok? Ahora, antes de instalar la aplicación, mientras se me va descargando, antes de descargar la aplicación, yo necesito activar o necesito tener en mi computadora dos prerequisitos. Es decir, yo necesito instalar o activar dos cosas. La primera es en el panel de control. Sí, yo vengo aquí al panel de control. Y antes, cuando yo trabajaba con el API POS, en la sección de todos los programas, ¿dónde está? Perdón. Programs. ¿Dónde está programs? No me encuentro. Programs and Filters. Programs and Filters, perdón. ¿Ya? En la sección de todos los programas, en la sección de aquí de componentes de Windows, yo antes tenía que activar una serie de componentes de aquí para poder instalar el API POS. Ahora lo único que yo necesito instalar es el Net Framework. ¿Sí? Como pueden verlo aquí, yo necesito activar netamente solo el Net Framework 3.5 y en este caso el 4.8. Yo estoy en una máquina con Windows 10. ¿Ok? Sí. Entonces, lo único que yo necesito activarle como componente al equipo es el Net Framework 4.8 en este caso y el 3.5. Este error que ustedes ven aquí, obviamente es porque mi computadora está dentro de la oficina, está dentro de aquí de Satcom y no me permite descargarme actualizaciones de Windows. Eso está bloqueado aquí en la oficina y no me permite instalarlo. Pero es lo único que a nivel de componentes de Windows yo necesito instalar. ¿Sí? Ahora, el segundo componente que yo requiero es el SQL. ¿Sí? En el caso de que yo instale el API POS en una máquina que ya tiene Symfony, obviamente Symfony me va a instalar el SQL. Entonces yo voy a necesitar conocer el usuario y password de esa instancia del SQL. En el caso de que yo no conozca la instancia y password del SQL, puedo instalarme una nueva instancia del SQL y obviamente yo definir el usuario y password. Y una vez hecho eso, ya voy a poder instalar sin ningún problema el API de integración. Entonces, ¿qué es lo que necesita el API de integraciones? El Net Framework 3.5 y el 4.8
y tener el SQL ya instalado. Son los dos componentes o los dos prerequisitos que yo requiero para instalar el API de integraciones. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, bueno, yo voy a hacer el proceso de instalación aquí en mi máquina virtual, porque en mi máquina principal no me permite instalar el NetFramework 3.5, ¿ok? Entonces yo aquí en mi máquina virtual me voy a llevar el aplicativo que acabo de descargar, ¿sí? Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Me voy a llevar el API de integraciones 2.1.2.3 a mi máquina, ¿sí? Y voy a extraerlo. En mi máquina, como no sé si se alcanzaron a fijarse, yo ya tengo instalado el API de integraciones, ¿sí? Cuando yo instalo el API de integraciones, se me crea este servicio que se llama Satcom API de integración. Entonces, en mi equipo ya está instalado. Yo lo voy a detener, le voy a dar stop, ¿sí? Y dentro de la carpeta de MySatcom, tengo creado la carpeta API de integración. Entonces, en este momento, yo que voy a aprovechar para instalar, de paso les enseño cómo actualizarlo, porque el proceso es el mismo si quiero instalar o quiero actualizar, ¿no? En el caso de mi máquina también podemos validar que a nivel de control panel, igual para que ustedes tengan la constancia, a nivel de las características de Windows, ¿sí? Lo único que tengo activo es el NetFramework 3.5 y el 4.8. Aquí el IIS, bueno, está activo, lo que se te viene por default de Windows. Esto de aquí es lo que se activa, si no estoy mal, por default de Windows o cuando activas el NetFramework, pero no necesitas activar nada más de lo que ya viene, de lo que les he comentado. ¿Ok? Entonces, bueno, yo ahorita saqué una copia del API de integración, le saqué una copia porque yo voy a actualizar la aplicación en mi computadora. Me descargo la aplicación, como pueden ver es un .exe, es una aplicación de Next. Entonces yo lo ejecuto, le doy doble clic, le digo que sí y esperemos un ratito que se levante. Ok, como pueden darse cuenta, como en mi equipo yo estoy actualizando la aplicación, todos estos campos se me llenan automáticamente. ¿Por qué? Porque ya estaban configurados, ya venían de la aplicación, de la instalación anterior. Cuando yo hago una instalación limpia desde cero, estos campos me vienen en blanco y yo los tengo que llenar. Estos campos son obligatorios. Yo tengo que llenar el nombre del emisor, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Y tengo que ver si voy a trabajar con Symfony o con Opera. En este caso vamos a trabajar con Symfony. Le doy Next. ¿Ok? Luego tengo en esta sección la configuración de las plantillas. Y aquí hago una pequeña pausa y aquí hago una pequeña aclaración. Dentro de las mejoras que trae esta aplicación, una de las mejoras que trae es la centralización de las plantillas. Uno de los problemas que nosotros hemos detectado ya con los clientes que tenemos en producción, desde la parte de soporte, desde la parte de implementación, es que la personalización que se le da a cada cliente es muy amplia y está muy poco documentada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando instalaba el API POS, ustedes saben que el API POS trabaja a través de unas plantillas XSLT. ¿Qué es lo que hacen estas plantillas XSLT? Toman el payload que me entrega Symfony y yo le voy diciendo, listo, el campo que viene en el payload en esta sección, yo quiero que me aparezca en el DTO en esta sección. Entonces voy mapeando la información que me trae el payload y la voy mapeando en el esquema o en la estructura que requiere MySatcom. Tengo dos plantillas, una para mapear la información que me entrega el payload y tengo una plantilla para mapear cómo quiero que salga la impresión, cómo yo le voy a devolver la impresión a Symfony. Entonces yo tengo la plantilla del request y tengo la plantilla del response para yo responderle a Symfony. Entonces, con el API POS, yo tenía las plantillas en cada equipo, en cada CAPS, en cada servidor, y si se le daba alguna personalización, quedaba solo ahí. ¿Y qué es lo que sucedía? Que yo tenía problemas corregidos en un cliente, pero no estaban aplicados en otro.
o que Leonardo tenía unas plantillas y Rubén trabajaba con otras, o que Piero tenía unos archivos que no eran los que solventaban problemas que teníamos en soporte, ¿sí? Entonces, eso estaba muy desperdigado, muy suelto. Entonces, el API de integraciones centraliza el uso de las plantillas. ¿Cómo la centraliza? Dentro de el Zoho, regresándonos un poquito al Zoho, yo tengo el Word Drive. Dentro del Word Drive tengo esta carpeta que se llama API de integración. Y dentro de API de integraciones yo tengo las plantillas para Opera y las plantillas para Symfony. Dentro de las plantillas para Symfony tengo la sección para cada país, ¿sí? Y en la sección de cada país tengo unas plantillas estándar que deberían ser utilizadas por la mayoría de los clientes, si no es el 100% de los clientes. Y en el caso de que hubiera clientes que tuvieran alguna personalización específica o tienen algún cambio del estándar, se crea la sección o se crea la carpeta para ese cliente con las plantillas que está utilizando ese cliente. Y dentro de las plantillas que ustedes ven aquí, yo tengo en el Zoho, vengo aquí a propiedades y tengo el historial de versiones que se ha trabajado en estas plantillas. Por si quiero regresar a una versión anterior, puedo restaurar esta versión. Tengo un historial de quién ha ido cambiando la plantilla, ¿sí? Quién la ha ido actualizando, quién la creó, quién la actualizó. Y tengo posiblemente los comentarios de por qué existe la plantilla personalizada, qué se le agregó a esa plantilla que tuvo que ser sacada del estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta tecnología? Centralizar toda esta información para que esté al alcance de todos y yo poder ver, o cada uno de ustedes pueda ver, qué tiene un cliente, qué tiene el estándar, qué modificaciones se le hizo, llevar una bitácora de aquello para que cuando demos soporte, otra persona que no fue la que implementó tenga la mayor información al alcance de las manos. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy haciendo el proceso de instalación, el API de integraciones me va a pedir cuál es la URL de la plantilla de respuesta y cuál es la URL de la plantilla de request. ¿Sí? Estas URLs están en esta sección. Yo vengo al país que requiero, por ejemplo, Colombia, tengo la plantilla estándar de Colombia y tengo, por ponerles un ejemplo, la de Sodexo, ¿sí? Voy a coger la plantilla de la de respuesta, ¿sí? Si ustedes ven aquí dice response, esta es la de requerimiento, voy a coger la plantilla de requerimiento, le doy aquí en compartir y en la sección de acá abajo tengo el enlace, ¿sí ven? Copiar enlace, ¿sí? Y este enlace, esta URL que está aquí, yo la voy a pegar acá, por ejemplo, me tiene que abrir directamente la plantilla, la descarga de la plantilla. Si ven, me está trayendo la plantilla del requerimiento. Entonces, esta URL es la que yo debo colocar en esta sección y obviamente la de requerimiento en la sección de acá arriba. Si yo creara plantillas para un nuevo cliente, supongamos que yo tengo que hacer una personalización para otro cliente, me voy a descargar nuevamente, por poner un ejemplo, me voy a descargar las de Sodexo, las marco todas, me las descargo, ¿sí? Y voy a trabajar en una personalización. Entonces creo una nueva carpeta y le vamos a llamar, ¿qué cliente tenemos en Colombia que se me venga a la mente? Vamos a ponerle Grupo K, por ejemplo, ¿ya? Voy a trabajar en unas plantillas para Grupo K, ¿ok? Entonces yo las plantillas que me acabo de descargar acá, ¿sí? Le voy a dar un F5. Aquí están las plantillas que me acabo de descargar del Zoho. Extract. ¿Sí? Entonces aquí están las plantillas que me acabo de descargar de Zoho. Yo las puedo, es las plantillas, obviamente es para las personas que han trabajado ya con las plantillas, es lo mismo. Obviamente tienen algunas mejoras, tienen algunos complementos que corrigen diferentes problemas o escenarios que se han presentado. Pero si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el formato de impresión, abro el de respuesta, este es el formato de impresión, esto es lo que se va a imprimir, y en la sección de acá abajo a lo mejor le cambio la URL. Ya, digamos que le voy a cambiar, ahorita le borré solo las Ws, guardo la personalización que hice, ¿sí? Y cargo nuevamente todo esto al Zoho. Perdón.
Cargo todo esto nuevamente. Aquí, al Soho. Listo. Ok. Entonces yo ya tengo modificada, cargadas las plantillas para grupo K. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Le doy aquí a la plantilla de request. Le doy aquí en este icono de la flechita hacia abajo y creo un enlace nuevo, un nuevo enlace de compartir externo. Y le podemos poner algún comentario, API de integraciones, le doy crear. Y aquí, como pueden ver, se me crea el link para la descarga de las plantillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué busca el API de integraciones? El API de integraciones busca que yo tenga las plantillas centralizadas. Segunda, busca que si yo tengo que hacer algún cambio, alguna personalización, algún ajuste por algún tema normativo, yo cambio la plantilla estándar, por poner un ejemplo, modifico la plantilla estándar y automáticamente ese cambio se va a todos los clientes que tengan la plantilla estándar. Y es que yo quisiera cambiar algo a tricota, por ejemplo, aquí. Modifico la tricota, le vuelvo a subir y en cuestión de minutos la tricota se actualiza y va a tener el cambio que yo le hice sin tener que depender de conectarme al cliente, sin tener que depender de que me den accesos, de algunas cosas. Obviamente el cambio tiene que ser bien hecho para evitarle problemas al cliente, pero yo puedo desplegar actualizaciones de una manera mucho más rápida. Al menos actualizaciones en el sentido de ajustar las plantillas. ¿Ok? Entonces yo puedo ir cambiando las plantillas, las puedo ir modificando. En el historial me queda, por ejemplo, aquí en Colombia, que está Grupo K, me queda el historial de quién lo hizo, por si el día de mañana necesito saber, necesito saber por qué se creó y a lo mejor les faltó poner el comentario, alguna cosa. Yo sé que aquí fue creado por Carlos Núñez y en la parte de comentario me pone el comentario de por qué se creó una personalización y se salió del estándar. ¿Ok? Recuerden que esto puede parecer un poco tedioso, pero la intención es que tengamos todos la mayor información para que si mañana me toca dar un soporte, me toca hacer una actualización, tengo que hacer algo, yo sepa que tiene el cliente. Leonardo, me decías una pregunta. Sí, Carlitos, quiero dejar un poco claro el tema, a ver si lo entendí bien. Digamos que yo entro con un cliente nuevo, yo utilizaría siempre la estándar, no cambio nada. Pero si voy a hacer de pronto una personalización o algún cambio, lo mejor sería entonces descargar los estándar, abrirle la carpeta, copio eso y hago las modificaciones y ya queda eso personalizado para el cliente. ¿Estoy correcto con eso? Correcto. Listo, Correcto. perfecto. ¿Sí? Todos los Procure. vamos a apuntar con el estándar. La pregunta te iba a decir, el link que tú creas para el estándar cambiaría siempre que tú coloques un nuevo o siempre va a ser el mismo link Siempre que se comparte. es el mismo link. Okay. Mientras yo respete dentro del estándar, yo cuando actualizo el estándar, por ponerte un ejemplo, me voy a descargar esta plantilla. Mientras yo respete el nombre de la plantilla, es decir, el nombre del archivo, yo no le cambia el nombre. Obviamente, por ejemplo, ahorita se me descargó con el paréntesis el 1. Entonces, si yo le subo con este nombre, obviamente es un nuevo archivo y se me va a crear uno adicional. ¿Ok? Pero si yo subo el archivo, pero respetando el nombre, fíjate, yo cojo este archivo, lo cargo acá, le digo cargar. Entonces, aquí el sistema me dice que va a actualizar el elemento existente. Entonces lo va a actualizar, ¿sí? Ahí el cambio en la plantilla se aplica, pero el link, el nombre, todo sigue siendo, dentro de la instalación sigue siendo el mismo. Entonces este cambio se actualiza en la propiedad. Ya les voy a mostrar cómo funciona la actualización. Se actualiza en la propiedad y ya va con el nuevo cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les pido aquí? Primero, que la mayoría de los proyectos, el 99% de los proyectos deben ir con el estándar, salvo puntualmente que exista algún explícito requerimiento de modificación. Segundo, si lo vamos a modificar, tiene que quedar documentado para que todo el equipo sepa qué cambio se le hizo y por qué se le hizo, ¿no? Y tercero, cuando ustedes tengan que modificar, independientemente si lo pueden o no lo pueden hacer, siempre tiene que estar con la autorización del PM. Recuerden que hay muchos cambios que pueden requerir costos o pueden requerir más tiempo y a veces uno por decirle sí, no hay problema, yo te lo hago, recurrimos en tiempos adicionales dentro de la implementación. Entonces, yo en mi implementación debo trabajar con lo estándar. Si el cliente quiere que le haga una personalización a la impresión, quiere que le haga una personalización a su factura electrónica por X y motivo, no les estoy diciendo que no se haga, pero siempre tiene que haber una autorización del PM para saber si se le va a dar gratis o se le va a cobrar. Y segundo, que tiene que quedar documentado. ¿Ok?
Listo. Yo me voy a regresar a la implementación. Entonces, yo tengo que poner las primeras dos plantillas. Las de acá abajo son para cuando yo me voy a integrar con otro proveedor de facturación electrónica, no con MySatcom, y me voy a integrar con otro cliente, con otro sistema, y ese sistema tiene que tener su propia estructura. ¿Ok? En este caso, como nos vamos a conectar a MySatcom, solo utilizamos los dos links de arriba. Le doy siguiente. Y luego tengo la URL en la que se van a guardar los logs, ¿sí? Entonces aquí se va a guardar los logs de la aplicación, se van a guardar en esta URL y automáticamente el sistema me setea en pruebas, pero yo lo puedo cambiar para pruebas o para producción. En el caso que si bien dice pruebas de Ecuador, producción Ecuador, dentro de esto está está Costa Rica y Colombia. Entonces, pruebas de Ecuador es el servidor. Entonces yo tengo un servidor de pruebas para Ecuador, Colombia y Costa Rica. Y tengo un servidor de pruebas para Panamá. Panamá está aparte. Para el caso de producción, también tengo un servidor de producción para Ecuador, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Y tengo otro servidor de producción para Panamá. Entonces, si bien aquí no se detallan todos los países, que ustedes sepan, Ecuador es Ecuador, Colombia, Costa Rica, tanto para pruebas como para producción. En este caso, yo le voy a dejar en pruebas, ¿sí? Obviamente en una implementación arrancamos en pruebas y ya luego que vayamos a salir a producción, cambiamos a producción, ¿sí? Proxy, si es que el cliente trabaja con proxy, le podemos configurar los datos del proxy. El proxy va a funcionar tanto para la descarga de las plantillas como para el envío de documentos a MySatcom, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si el cliente no tiene proxy y tiene algún otro tipo de bloqueo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos pedirle al cliente? Que nos permita el acceso al Internet de la URL de los logs, que nos permite el acceso del Internet, obviamente, a la URL del servidor de pruebas o el de producción que queremos trabajar y que nos permita el acceso a las URLs de las plantillas que vamos a descargarnos. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo cuando copio y pego la URL, se me tiene que abrir directamente sin solicitarme algún tipo de autorizaciones, cosas así, ¿no? Entonces, si el cliente tiene restricciones a nivel de Internet, y no trabaja con proxy, sino que trabaja con firewall o con algún otro tipo de seguridad, yo le debo pedir que me habilite esas tres páginas, la de los logs, la de las URLs y la de MySatcom. Obviamente sabemos que MySatcom pueden ser dos si es pruebas de producción, las URLs de las plantillas sabemos que también son dos, pero a estos grupos me refiero. ¿Ok? Esos serían los requisitos a nivel de seguridad. Le damos siguiente. Aquí el sistema me va a dar el mensaje, dependiendo del ambiente, se configurará automáticamente la URL del servicio, es decir, se va a configurar automáticamente si manda a Sandbox o a WWS5 MySatcom LA. Damos OK. Y como pueden ver, aquí se me dice que va a trabajar a través del API Client automáticamente. Perdón, voy a darle atrás. Next. OK. El API Client y me dice la URL de Sandbox y me da el usuario y contraseña, o yo tengo que ingresar el usuario y contraseña para el envío de las transacciones a MySatcom. Le voy a dar un poquito atrás. Si le doy producción, le doy next, acepta. Entonces, como pueden ver, se setea automáticamente la URL de producción. ¿Sí? Por si en algún momento necesitan estas URLs, ya se setean automáticamente. El usuario y contraseña, bueno, ustedes saben que se puede generar automáticamente, o bueno, se genera desde el portal. Yo copio y pego los usuarios. Liz, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor. En cuanto al proxy, más adelante habrá algún archivo que podamos modificar esa información. ¿Por Sí, qué lo digo? Porque tengo clientes en los cuales yo les he tenido que enseñar dónde tienen que ir a cambiar esa información, puesto que ellos mensualmente se les cambian esas contraseñas. sí, no hay problema. Toda esta parte que yo les estoy mostrando ahorita en la parte de instalación, yo Sí. luego desde el site la puedo modificar y la puedo actualizar. Por eso, por ejemplo, si yo ahorita yo dejo estas URLs que son las estándar y luego hago una personalización, yo ya instalado en la parte de configuración las puedo cambiar. Igual la parte del proxy, igual la parte de pruebas puedo pasar a producción, la URL, o sea, todo yo lo puedo después cambiar. ¿Ok? Ya, gracias. Tenemos el usuario del sender, que es lo que pondríamos aquí, o el que se usaba antes en el sender, es el usuario de servicios a nivel de MySatcom. Ponemos el usuario password aquí, ¿sí? En este caso debe seleccionar password, ya, como pueden ver, mientras no le ponga un usuario y un password, no me deja pasar, ¿sí?
Regálenme un segundito que como le di, se me sobrescribió la información que yo tenía. Yo aquí, en este archivo que se guarda, están los datos. Permítanme. Pues JSON, por aquí está el usuario y contraseña. Permítame aquí está el usuario. Y el usuario es este. Es que esto ya estaba, esta es mi máquina virtual, entonces ya tenía yo por aquí configurado estos datos. Usuario y la contraseña se me perdió. Aquí está la clave. ¡Ah! Se me movió. Control C. Ok, damos el usuario, contraseña, le damos siguiente. Ok. Este mensaje les va a aparecer si es que ponen un usuario y contraseña que es equivocado. Les va a dejar pasar porque a lo mejor yo estoy poniendo mal el usuario y contraseña, pero les va a dejar pasar y yo después puedo modificar este usuario y contraseña. ¿Ok? Luego, ¿qué me pide la aplicación? Me pide los usuarios, perdón, la cadena de conexión para la base de datos. Cuál es el nombre de la instancia, cuál es el usuario y cuál es el password. Por eso les decía que es necesario ya tener instalado el SQL o conocer el usuario y contraseña del SQL, porque de igual forma, si yo no pongo esta información, el sistema no me va a dejar instalar y me va a frenar hasta que yo le pueda poner esta información. Si está todo listo, le doy siguiente. Aquí me dice con qué puertos se va a crear la aplicación. En mi caso está trabajando para el API con el 8098 y para el sitio con el 8099. Como les decía en un principio, ya el API de integraciones no requiere que yo instale la IIS, no requiere que yo publique sitios. Si bien va a trabajar con un esquema de igual de puertos, ya no es a través de esas conexiones o ese tipo de requisitos. Ahora simplemente yo defino aquí qué puertos voy a requerir. Después los puedo cambiar, pero yo puedo definir aquí con qué puertos voy a trabajar, tanto para el API como para el sitio. Le damos siguiente. Aquí me dice la ruta donde se va a instalar. Se va a instalar en SemiSatcom, ¿sí? Yo la puedo cambiar. De preferencia dejo el estándar, pero si se requiere la puedo cambiar. Le damos en Next y le damos en Instalar. Esto es todo el proceso que yo necesito hacer con el API de integraciones. Aquí me va a ejecutar el script y va a iniciar el servicio. Le damos finalizar. En este caso, mi máquina ya tenía el API de integraciones, pero no importa. Yo lo estoy actualizando porque yo tenía una versión más antigua. Ahorita estoy poniendo la nueva versión. Entonces, paro el servicio, saco un respaldo de lo que había por cualquier cosa y ejecuto la aplicación ahí mismo. Como la estaba ejecutando ahí mismo, ya los campos de configuración los recupera y vienen llenos. En el caso de una implementación limpia, los tengo que ir escribiendo, pero no es mayor complejidad. Aquí la aplicación empieza a correr los scripts que requiere. En el caso de que no tenga la base de datos, la crea y modifica todo lo que tenga que modificar. Algo a tomar en cuenta, esta aplicación es solo para la parte de facturación electrónica. Recuerden que el módulo de clientes es un módulo por aparte. ¿Qué quiere decir? Que el módulo de clientes yo lo tengo que instalar por aparte y lo tengo que ejecutar ciertos campos, ciertos scripts, los tengo que ejecutar cuando vaya a poner esa parte del módulo de clientes, porque ese módulo de clientes me crea los tipos de cédula o los tipos de identificación, me crea ciertas cosas. Entonces, si bien trabajan con la misma base de datos, tomen en cuenta que son dos módulos por separado, ¿sí? Entonces, cuando yo ya vaya a poner la parte de clientes, complemento ejecutando el script que trae ese módulo para completar para finalizar ya es todo el flujo completo. Como pueden ver, aquí automáticamente se ejecuta el script y se trata de abrir el sitio. ¿Por qué no se abre el sitio? Porque el servicio está detenido. Sí, yo tengo que venir aquí al servicio, saco una API de integraciones, le doy iniciar, ¿ok? Y ya iniciado, yo puedo entrar al sitio para poder hacer una configuración. A través del sitio, yo parametrizo los datos de la empresa. El sitio antes tenía la clave admin, ahora con el API de integraciones, la clave en una instalación limpia, la clave es satcom. Si yo instalo el API de integraciones en un cliente que tenía la versión anterior, el API POS,
como trabajan con la misma base de datos, me va a recuperar la información de esa base de datos y va a trabajar con el usuario y contraseña que tenía esa base de datos, que era admin. Pero en una instalación limpia, la clave es satcom. Vamos a ingresar y en esta sección que es parecida, el diseño gráfico es parecida a la API de integraciones, pero, perdón, a la API Post, pero tiene ciertas componentes adicionales, en especial la sección de configuración. En la sección de configuración yo tengo todos los datos que vieron hace un momento y los puedo manipular, los puedo cambiar, los puedo actualizar. Entonces, en esta sección es en donde yo puedo cambiar la URL para ya no estar a sandbox, sino estar en producción. Puedo cambiar el usuario y contraseña del servicio por si creé algún usuario y contraseña equivocados. Puedo cambiar la cadena de conexión de la base de datos si por algún motivo se actualizó la cadena de conexión. Puedo cambiar los puertos. Por ejemplo, aquí está el post API, el puerto. ¿Sí? Puedo cambiar las URLs de las plantillas. ¿Sí? Puedo cambiar los datos de la compañía. Puedo cambiar la parte del proxy, que era lo que me comentaba hace un momento, Liz. Entonces, yo puedo modificar desde aquí los datos de configuración. Todos estos datos de configuración se llenan también, obviamente, en este archivo que estaba aquí, este app settings. Le damos de editar y los datos también están aquí. Entonces, por si se les hace más fácil cambiar en el archivo que cambiar en el portal, lo pueden también hacer. Si este es un archivo JSON, entonces por aquí creo que tengo que utilizar el JSON Viewer, pero no lo tengo para poderlo manipular mejor. Pero en este archivo yo tengo todos los datos de conexión. Ok, los datos de configuración, perdón. Listo. ¿Qué otra sección tenemos? Tenemos la sección de herramientas. En la sección de herramientas yo puedo ejecutar scripts adicionales por si quiero hacerle alguna modificación a la base de datos, como el que les comentaba para la base de clientes. Yo puedo aquí ejecutar el script, ¿sí? Copio y pego el script y lo ejecuto. O puedo revisar las plantillas. Ok, ¿qué tiene el tema de las plantillas? Fíjense, las plantillas se descargan automáticamente en la carpeta API de integraciones, API, templates, XSLT. Aquí están las plantillas, ¿sí? Aquí está la plantilla del request y está la plantilla del response, ¿ok? Estas dos plantillas, como pueden ver, tienen una fecha de actualización o de descarga de las 12:06, ¿ok? Estas plantillas no pueden ser manipuladas en sitio. Como pueden ver, las plantillas me salen encriptadas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no las puedo personalizar desde aquí. Siempre las tengo que personalizar desde el Zoho. Así evitamos que haya personalizaciones que no pasen por Zoho. Pablo tiene una pregunta. Esperemos un ratito. Dime, Pablo, ¿qué pregunta? Carlitos, una consulta. ¿Dónde se puede ver los puertos en donde está instalado el sitio y lo otro que se instala sin tener que ejecutar de nuevo la instalación? Tú los puedes ver de dos maneras. Déjame volver. O sea, tú puedes verlos, como te decía, aquí en esta carpeta API de integración. Tienes este archivo app settings. Le damos de editar. Y obviamente, como te decía, esto es permítanme, déjenme llevármelo más bien a mi computadora, a la propia, porque está bien la virtual. Y déjenme lo pongo acá, porque acá sí tengo instalado lo del JSON. Entonces, acá tengo el JSON Viewer, Show. Format JSON, ¿ya? Entonces, en formato JSON, yo ya lo puedo ver hacia abajo y aquí yo puedo ver los puertos. En mi caso, yo estaba utilizando, permíteme un ratito más arribita. Está en mi primerito, Carlos. Arriba. Aquí están los puertos. Entonces, te dice que para el API, o sea, para el web service es este y para el site es este. ¿Ok? Si es que no sabes, obviamente, los puertos. Ahora, otra de las ventajas o otro de los complementos que tiene el nuevo módulo es que se instala como programa. Yo tengo aquí el programa. Este icono de Symfony, le doy a ejecutar y me va a levantar el site. Y yo puedo, obviamente, con la contraseña salcon entrar y en la configuración, como les decía, podemos ver el tema de los puertos, que por aquí también estaban. Aquí está el 1, ¿sí? Y en algún lado está el otro. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo acceder al site.
En el caso del Swagger, que es el web service como tal, como pueden ver está acá con el puerto 98. Aquí ya cambia la parte del nombre, aquí ya se llama MySatcom API de integraciones, ¿sí? Y yo puedo ver en qué versión estoy de la aplicación. Ok, estamos en la aplicación 1.2, entonces de igual forma aquí yo puedo ir actualizando y puedo ir viendo esta sección. Entonces, como les decía, regresando un poquito al tema de las plantillas, yo las plantillas no las puedo modificar en sitio. Tienen que pasar a través del Zoho. Siempre tienen que pasar a través del Zoho para que me funcionen. Pero sí las puedo ver y las puedo trabajar en el site. Fíjense, aquí en el site me sale la plantilla desencriptada para yo ver qué cambios le puedo hacer. Y desde el mismo site me la puedo descargar. Yo puedo darle clic aquí en este icono de la flechita y me puedo descargar ambas plantillas. Las descargo, ¿sí? Me voy a descargar la plantilla de response. ¿Sí? La descargo. Ya se están descargando, creo. Sí, aquí se están descargando. Esperemos que un ratito que se me descarguen. Yo las descargo y las puedo trabajar, las puedo cambiar, las puedo modificar, les puedo hacer alguna personalización. En este site, tenemos que se está descargando, creo. Pero bueno, hasta... Esperemos un ratito, creo que ya terminaron. Sí, aquí está la plantilla ya descargadas. Sí, bueno, las descargué un par de veces, como pueden darse cuenta. Entonces, yo la plantilla, ¿qué le voy a modificar? Por ejemplo, le voy a dar editar y le voy a quitar nuevamente el tema de la URL. Sí, le voy a borrar ahorita esta sección. Vengo acá, le quito esta sección. Ok. Y le doy Select All, le doy copiar. Vengo a la herramienta de visualización, selecciono esta parte, le doy pegar, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesito yo? Necesito un payload. Necesito obviamente un payload para poder hacer una prueba y ver cómo me va a salir. Entonces yo vengo a la sección de Symfony, C Micros, Harmonized, documentos, request, y aquí yo tengo los payloads que me entrega Symfony, ¿sí? Entonces este es un payload que me entrega Harmony. Le doy copiar, vengo a esta sección, le doy pegar, escojo el país en el que estoy trabajando, el país al que le pertenece la plantilla, en este caso Ecuador, y le doy procesar. ¿Sí? De esa manera, yo puedo ver, probar, ajustar el cambio, hacer la personalización que requiero, pero para ya aplicar esa personalización, tengo que guardar la plantilla, cargarla en el Zoho, reiniciar el servicio de Windows, la plantilla se descarga y ya puede operar esa plantilla. ¿Ok? Yo no la puedo manipular en sitio y dejarla guardada en sitio. Yo la puedo cambiar, la puedo probar, guardo la plantilla, la subo al Zoho, reinicio el servicio y aplicado el cambio. ¿Ok? Entonces, en esta sección de la impresión, acá abajo, ya no me debería salir la URL. Yo le puedo dar aquí a este icono copiar, me llevo el resultado al Notepad, ¿sí? Aquí le doy XML Print Preview y yo ya puedo ver que la plantilla me sale sin la URL. ¿Ok? Entonces yo, cualquier cambio, cualquier modificación tiene que sí o sí pasar por el Zoho. ¿Ok? ¿Qué otra ventaja o qué otra opción tengo desde la sección de herramientas? Que como pueden ver aquí está el visto de pruebas. ¿Qué quiere decir esto de pruebas? Que la transacción que acabo de hacer me sale sin secuencial, es una prueba, me sale sin secuencial y yo puedo ir viendo el resultado final. Pero esta misma opción me permite a mí generar una nueva transacción en el caso de que una transacción haya salido con error o yo tenga que reprocesar una transacción desde volverla a mandar a MySatcom por X y motivo que salió mal. Si yo le quito este visto de pruebas y le proceso, esta herramienta va a coger este pelo y me va a generar una nueva factura. ¿Qué quiere decir? Que me va a tomar un secuencial, me va a generar la transacción nuevamente y la va a mandar automáticamente a MySatcom. Entonces yo le doy procesar, ¿sí? Y puedo nuevamente copiar este resultado. Le vengo aquí, XML Tools, Print Preview. Y fíjense que ahora ya me sale con el secuencial 56. ¿Qué quiere decir? Que esto que yo acabo de hacer desde el site ya es una transacción que subió a MySatcom. Entonces, ¿para qué me sirve esta herramienta? Esto me sirve para yo desde aquí poder reprocesar documentos que por X y motivo salieron mal en MySatcom, llegaron mal a MySatcom o no llegaron a MySatcom. Yo le quito este visto. Obviamente con el visto veo que salga bien, le quito el visto y la mando a MySatcom. ¿Ok?
Entonces, estas son un poco las herramientas que trae el nuevo API de integraciones, desde donde yo puedo configurar cómo me va a trabajar con las plantillas y qué va a requerir. El proceso de instalación, como vieron, fue muy sencillo. Descargué next, 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 puse las URLs de las plantillas y prácticamente estamos arriba. En esta sección de el Zoho, regresándonos un poquito al Zoho, estas plantillas, por ejemplo, en el caso de Colombia, estas plantillas payload to request y requerimiento to response tienen que trabajar con este parser. Es decir, que el parser que está aquí trae los campos de Symfony que estas plantillas requieren. ¿Por qué? Porque estas plantillas tienen varias mejoras para el tema de impuestos, para el tema de descuentos, para el tema de recálculos, etcétera. Necesitan tener los campos que ya vienen en este parser. Sí, yo le voy a descargar un ratito al parser, creo que por aquí lo descargué hace un momento, ¿sí? Para que ustedes también tengan un poquito la idea. Bueno, aquí pantalla también se ve, ¿sí? Este parser es el de Colombia, es el estándar de Colombia y fue modificado o está actualizado hasta noviembre de 2023, perdón. Tiene muchos campos. Como pueden darse cuenta aquí, tiene muchos campos, tiene muchas cosas y está pensado en ser un estándar, en un parser estándar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que el día de mañana agregar un campo, modificar algo, cambio las plantillas, pero no el parser. ¿Sí? Este parser trae todo o casi todos los campos que en la transacción de Symfony puede haber. ¿Sí? Más algunos adicionales. Entonces, este parser es el que se requiere tener con estas plantillas. Perdón, que estaba con esto apagado. Leo, ¿tienes una pregunta? Carlitos, digamos que me queda claro todo, gracias, pero a nivel de, entiendo que como las plantillas se descargan y se actualizan, tengo varias preguntas ahí. A nivel de conexión del cliente, entiendo que hay unos clientes que tienen varios problemas con Internet o salida de Internet. ¿Ahí tenemos alguna afectación con eso? Y dos, digamos que si el cliente se llega a quedar sin Internet, como las plantillas, entiendo que las jala de Soho. No sé si trabajan con esas temporales mientras tanto y si yo actualizo, ¿qué tan rápido se hace esa actualización? Es como ese tipo de preguntitas ahí Ok, en ese sentido. primero, si el cliente se queda sin internet, no pasa nada, o sea, se queda trabajando con las plantillas que en algún momento descargó. Obviamente tú necesitas en algún momento haber tenido internet para que se las pueda descargar y a partir de ahí ya trabaja con esas. Si es que no tiene internet, obviamente los cambios que tú le hagas no se van a actualizar hasta que en algún momento tenga internet, pero va a poder seguir trabajando con lo que ya tenía. ¿Sí? ¿Qué tan rápido se actualiza el cambio? Tan rápido como que tú vengas aquí y le damos Add con API integraciones, le damos prestar al servicio, ¿sí? Y ahí se actualizan las plantillas. Ahí las vuelve a descargar, las vuelve a actualizar, ¿sí? Obviamente, si es que tienen conexión a internet, las vas a descargar. Si es que no, no te va a dejar descargar. Con todo, ustedes pueden siempre ver en el SEC. Recuerden que en el SEC se van a guardar los logs. Y vamos a confirmar si ese reinicio que yo acabo de hacer me actualizó las plantillas. Vamos a entrar un ratito al SEC. Hasta eso ya te consulto, Liz, tus preguntas. Solo dame un segundito, vemos esta parte. Ok. Pero, Carlitos, o sea, entiendo que para poder actualizar la plantilla lo mejor es reiniciar el servicio. Con eso ya Eso, aseguramos. eso Si sí no es lo que, haces, no se actualiza. claro, si es que tú no lo haces a través del servicio, aquí tiene los parámetros de qué frecuencia, qué tan frecuente lo va a hacer. Dentro de configuraciones, aquí tenemos estos tiempos. Service silence, este de aquí. Esto es en minutos. Esto obviamente es configurable, se lo puede cambiar. 720 minutos. ¿Cuántas horas son? Déjenme calcular. 720 dividido para 60. Cada 12 horas va a tratar de, en mi caso, cada 12 horas va a intentar actualizar las plantillas o va a actualizar las plantillas cada 12 horas. Este tiempo se lo puede ampliar o se lo puede bajar, se lo puede reducir. Pero claro, si tú estás haciendo una personalización y quieres hacer pruebas más rápido, reinicias el servicio y ya está. Si no, cada 12 horas va a estar actualizándose la aplicación. ¿Sí? En el caso del SEC, como les decía, vamos a darle un clic. Esta es mi máquina virtual. Aquí, como pueden darse cuenta, hace 2 minutos yo reinicié el servicio y aquí me dice que descargó las plantillas. Si ven estos que dice download files, pues aquí se conectó a la URL y descargó las plantillas, tanto la del response como la del request. ¿Sí? Entonces, en el SEC
yo voy a tener la información de las transacciones y el historial de cómo va funcionando el API de integraciones. ¿Ok? Liz, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor. ¿Qué pasa si yo modifico el parser? Eso altera, pues aunque digamos que eso va para el INC, pero altera mis plantillas o efectivamente no tendría algún problema. O sea, Lo si digo tú, porque no sé si, digamos, que tengan contemplado todos los escenarios que se han presentado. Por ejemplo, el tema que en esta semana lo hablamos con Leo, debería ser casi estándar, el tema de que reabran una cuenta y no se duplique para MySatcom. ajá. Entonces, no sé si hasta esos cambios se contemplaron y si es que yo quisiera hacer algún cambio en las plantillas, ¿eso se vería afectado o no hay problema? Ok, un poquito respondiendo. El parser que ustedes ven aquí, creo que se me cerró, o el parser que les mostraba que era el estándar de color. Los parser que trabajan estas plantillas, si no, déjenme volverlo a abrir, creo que lo tengo por acá. Este no, este no, este no, este de aquí. ¿Ya? Este parser que ustedes ven aquí contempla o se ha trabajado en primero, justo lo que tú decías, si se reabre, se reajusta todo lo que tiene que ver, que no me genere un nuevo payload, que no me genere errores de que no pueden cerrar la transacción, que no me genere errores de que se duplica. Todo eso está controlado. Adicionalmente, el parser tiene todos los campos de la transacción, como les había comentado, y tiene, por ejemplo, en esta sección, todos los campos personalizados en diferentes niveles para que yo, dependiendo del nivel donde lo quiera configurar, ya está en el parser y yo no debería topar el parser. ¿Qué cambios podrías tú hacer en el parser? A lo mejor un campo personalizado. El cliente quiere que se le incluya un código de la tienda, un código de encuesta, quieres que se le incluya alguna dirección, algo adicional. Entonces, tú puedes topar el parser, pero si quieres que esa información salga en la factura, tienes que topar las plantillas también. Hay ciertos ajustes en el parser, como los que están acá arribita, como estos controles para evitar que si la cuenta está abierta o reabierta genere duplicidades y cosas así. Este tipo de controles, si tú los quieres agregar, no necesitas topar la plantilla, pero si quieres agregar campos adicionales para que salgan en la impresión o para que suban a MySatcom, lo tienes que tanto cambiar en el parser como cambiarlo en la plantilla. Entonces depende mucho del cambio que requieras hacer, si vas a necesitar topar lo uno o ambos. ¿Ok? Pero este parser que ustedes ven aquí, al menos el estándar, tanto para Colombia, Ecuador, Costa Rica, contempla o trata de contemplar la mayor cantidad de escenarios posibles. No les puedo asegurar que al 100% estén controlados todos, pero al menos todos los que nos han pasado en los últimos tiempos y que yo tengo registro, lo he ido agregando y lo he tratado de ir probando y validando que funcione bien y que no tenga problemas. Pero por eso les decía, recuerden siempre mantenerse actualizados, porque el día de mañana resulta que en alguna implementación sucedió algún escenario y el estándar se va actualizando. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta adicional, León, que tienes levantado la mano. Yo tengo una pregunta, Carlitos. Disculpa Cuéntame. que reincida en el tema de la pregunta del parser. Aquí en Ecuador tengo entendido que siempre se instala Symfony con el módulo de clientes. ¿Fuera también ya se está teniendo ese estándar o en el parser Sí. se controla que pida o no pida la información del cliente? Verás, en la mayoría de las implementaciones, Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, va por default el módulo de clientes. Se puede trabajar sin ese módulo. Hay algunas instalaciones que se han hecho sin el módulo de clientes, más que nada para 3700, pero lo normal o lo nuevo estándar es que siempre vayan con el módulo de clientes. ¿Ok? Entonces, estas plantillas estándar están pensadas para siempre ir con el módulo de clientes. Por eso el parser tiene comentado la sección de si quieres datos de cliente, que es esta parte de aquí. Esta parte se puede descomentar, pero ya no sería lo estándar. Entonces, si yo tengo que en algún cliente trabajar con esta parte descomentada porque no va a tener el módulo de clientes, obviamente ahí yo tengo que en la parte de Soho crearle una carpeta específica para ese cliente, indicando que no va a trabajar con el módulo de clientes y obviamente haciéndole un par de ajustes al parse y a las plantillas. Pero lo estándar es que siempre vaya con el módulo. Gracias, Carlitos. ¿Ok?
¿Qué más les puedo comentar? Regresémonos un poquito al curso para no perderme en los laureles. Entonces, en la instalación, en el paso a paso que ustedes ven aquí, bueno, ya les voy explicando, el manual les va explicando cómo copiar los links de las plantillas, qué información tienen que llenar, cómo le puedo dar next, 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 ¿sí? Entonces, en el manual les va a ir diciendo todo lo necesario por si la parte que les acabo de explicar no la tienen clara o a lo mejor se los olvida. Entonces, el manual contempla todo el paso a paso de lo que les he explicado y de lo que hemos hecho durante esta hora de instalación, ¿sí? Entonces, aquí les va explicando en el caso de Opera cómo tienen que aplicar los scripts, bueno, todo lo demás les va a ir explicando. Ok. ¿Qué campos o qué cosas adicionales requerimos? Por la parte de configuración de Symfony, ¿sí? En la sección de la documentación, podemos irnos igual a la parte de documentación. Yo tengo instalación. Entonces yo vengo en esta parte de instalación. Bueno, aquí está la parte de cómo damos next, 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 next. Pero ya para tener un funcionamiento apropiado, como yo les había dicho en algún momento, yo necesito en Symfony, por un lado, instalar Harmony. Obviamente en esta capacitación no entro en la instalación de Harmony porque asumo que o ya la conocen, esto no ha cambiado, o con el manual de cómo instalar Harmony, ustedes van a tener claridad de cómo crear a nivel del EMC en la sección de Extension Application Harmonized. Entonces, aquí yo cargo las DLLs de Harmonized, cargo el parser estándar que les acabo de comentar y yo ya tengo habilitado Harmonized. Ahora, los Data Extension. En la sección de el EMC, en la parte Enterprise, yo tengo los Data Extension. ¿Qué son los Data Extension? Son todos estos campos personalizables que yo necesito agregarle a Symfony para poner información fiscal o información que requiere el país o que requiere el cliente, y luego de a estos campos yo les tengo que llenar los datos y los tengo que configurar. En esta sección de la documentación, tenemos Data Extension genéricos. Aquí el sistema o la documentación me dice qué Data Extensions genéricos tengo que crear. ¿Qué son Data Extension genéricos? Que independientemente del país, yo los tengo que crear. Tengo que utilizar estos Data Extension, que son todos los que ustedes ven aquí, y los tengo que crear de acuerdo a esta tabla de tipo numérico, de tipo text, que estén a nivel de propiedad, que estén a nivel de tax classes, que estén a nivel de tender media, que estén a nivel de workstation. Yo tengo que en esta sección del EMC ir creando esos campos, ¿sí? Y esta tabla que ustedes ven en el EMC, estas columnas, estos nombres, estas tablas, hacen referencia a la documentación. A mí me tiene que quedar parecido a lo que está aquí. Esta documentación yo la puedo descargar. Si ustedes no la pueden ver bien o no tienen acceso a internet o necesitan tener pasársela a alguna persona del cliente para que los configure, ustedes la pueden descargar en PDF, ¿sí? Y la pueden traspasar o la pueden enviar, ¿ok? En estos campos que ustedes pueden ver en estos data extension, aquí me dice que es de tipo texto, aquí me dice que es de tipo numérico. Cuando es de tipo numérico, yo le tengo que poner aquí el rango que es de 1 a 2. En este caso es de tipo numérico también y el rango es de 0 a 4. En estos que me dice que es de tipo lista, la lista tiene que tener true o false, ¿sí? Y aquí yo puedo ir creando los campos de acuerdo a esta tablita que está aquí. Me regreso nuevamente a la documentación. Ahora sí, estos data extensions son los genéricos. Para cada país, yo requiero data extension específicos adicionales según la normativa de cada país. En el caso de Ecuador, Ecuador requiere este data extension adicional que es para el manejo de secuenciales, que lo puedo tener en la tabla Workstation o en la tabla Revenue Center. Para el caso de Colombia, yo requiero de estos data extension que son para el tema de la resolución, ¿sí? Para el manejo de igual de secuenciales, que puede estar creado a nivel de Workstation o a nivel de Revenue Center. En el caso de Costa Rica, yo necesito estos estos data extension que están aquí. Y en el caso de Panamá, necesito estos data extension que están acá. ¿Qué quiere decir? Que más los genéricos, yo tengo todos los campos personalizables que requiere mi implementación. ¿Ok? Para el nuevo API de integraciones, se han creado data extensions adicionales, más los que ustedes ya conocían. Hay algunos como
este de ambiente, este de consolidar detalle, este de calcular totales, este de calcular impuestos, este de consultar cliente, que era lo que hace un rato Pablo me preguntaba, ¿sí? Y algunos otros adicionales. Yo les voy a explicar estos 4 que están, o 5 que están aquí. El de SAT con ambiente. Esto me permite a mí desde el EMC, bueno, yo tengo que, cuando estoy en pruebas, tengo que hacer y voy a hacer el paso a producción, tengo que hacer 2 cambios. El primero, en el EMC, en este campo que se llama de SAT con ambiente, si le pongo el número 1, estoy generando pruebas. Si les pongo el número 2, paso a producción. Entonces yo aquí en el EMC, a nivel de propiedad, perdón, a nivel de property que está aquí, ¿sí? Cuando se abra, ¿ya? Yo aquí tengo los data extension, aquí yo tengo los campos personalizables que creé. Como pueden ver, aquí está la identificación, la dirección, el teléfono, todos los campos que yo he creado. ¿Qué campos se han agregado? Se han agregado estos de aquí que están hasta consultar clientes. Desde aquí hasta ambiente. Ok, entonces cuando yo quiera salir a producción, ¿qué tengo que hacer aquí? Cambiar del 1 al 2, ¿sí? Y en el caso del API de integraciones, tengo que obviamente cambiar la URL a la que voy a mandar. En lugar de mandar a Sandbox, voy a mandar a producción. ¿Ok? Entonces, esos 2 cambios son los que yo tengo que hacer para ya pasar a producción. ¿Para qué tengo esto? Para, obviamente, si estoy haciendo pruebas, evitar que genere transacciones reales por error y ya cuando salgo a producción, le cambio al 2 y cambio la URL a la que voy a mandar. ¿Qué problemas teníamos con el API de integración, con el API POS? El API POS tenía metida muchos recálculos, tenía esa función de si no viene, le calculo y empiezo a recalcular descuentos, empiezo a recalcular impuestos, empiezo a recalcular un sinnúmero de cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho con el equipo de desarrollo? Hacer las 2 opciones, dejar que el API de integraciones haga recálculos o que no calcule y que tome los datos exactamente como vienen desde el payload, como vienen desde Symfony. Por ponerles un ejemplo, calcular descuentos o calcular totales o calcular consultar cliente o calcular, consolidar detalle. Por acá está. Este es el de calcular descuentos. Entonces, si yo le dejo en false, el API de integraciones no va a calcular ningún descuento. Él se va a regir a tal cual como venga la información de Symfony. En las plantillas y en el parser y en todo lo que les acabo de mostrar, contempla que si vienen descuentos, ya el parser me entrega detallado cuánto es el descuento para cada producto y yo en la plantilla cojo el valor del descuento del ítem y no tengo que estar recalculando nada. Entonces, si yo le dejo en false, me voy a regir tal cual a como viene la plantilla desde el payload y con la plantilla. Si le pongo en true, el API POS va a entrar a calcular ya con la lógica que tenía antes, o el API de integraciones va a empezar a calcular los descuentos. Eso igual para totales y eso igual para impuestos que está aquí. ¿Sí? Eso igual para estos 3 campos que dicen calcular es, ¿quieres que el API de integraciones haga recálculos? Sí o no. Recalcular descuentos no, recalcular impuestos sí o calcular totales no. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? En esta sección de calcular impuestos, yo le dejo que sí, porque esta parte no me viene bien detallada en el caso de Symfony. Entonces, esta parte es la que queda en true. ¿Con cuántos decimales quiero trabajar? Sí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, estamos trabajando con 2 decimales. En el caso de Colombia, sabemos que se trabaja sin decimales. En el caso de algunos otros países, se puede trabajar con más decimales para el tema de los recálculos. Y el tema de consultar cliente. ¿Vas a utilizar módulo de clientes? ¿Sí o no? Siempre va a estar, o por lo general, siempre está en sí. Entonces, estos son los campos adicionales que el API POS requiere que nosotros creemos y obviamente los parametricemos. En el caso supuesto que ustedes quieran el día de mañana actualizar un cliente que ya tenía el API POS, pero por XY motivo no quieren ponerle las nuevas plantillas, cabe indicar que ese cliente puede ponérsele el API POS, perdón, el API de integraciones, pero utilizando el parser que ya tenía, más las plantillas que ya tenía, va a funcionar tal cual como venía funcionando hasta ahorita. ¿Qué quiere decir? Que lo nuevo no necesariamente reemplaza lo viejo. Yo puedo utilizar el API de integraciones con el parser del API POS y las plantillas del API POS y me va a funcionar.
Pero si quiero darle estas nuevas mejoras, estos nuevos plus y agregarle los controles nuevos, tengo que actualizar el parser y también las plantillas. ¿Ok? Entonces yo puedo trabajar con lo antiguo más lo nuevo. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos son los que se han agregado en los campos genéricos para yo darle un correcto manejo al API de integraciones. Entonces recuerden que aquí en los data extension genéricos están estos campos y obviamente aquí ya están agregados estos 6 más los que ya por default se venían trabajando. ¿Ok? En el caso de Colombia, ¿qué tenemos acá? Los campos específicos de Colombia, la clave técnica, la resolución, la fecha, que bueno, son el complemento adicional. Entonces yo creo estos data extension y como dice aquí el mensaje, por el momento son los únicos que requiere, pero pueden verse cambiados o pueden requerir más. ¿Ok? Entonces, para hacer una instalación desde el cero, ¿qué necesito? Instalar Harmony, cargo las DLLs de Harmony. ¿En dónde tengo Harmony, por cierto? Harmony también lo tienen en el Word Drive. Ustedes pueden venir al Word Drive. Aquí tienen la sección de implementación, tienen la sección de Symfony. Aquí tienen, bueno, me regreso un poquito. Tienen en implementación Harmony, ¿sí? Y aquí tienen varias versiones de Harmony, siendo esta la última. Esta que termina aquí, yo me la puedo descargar, ¿sí? Descargo y yo procuraré o con el equipo procuraremos entre todos mantener esta información actualizada y si el día de mañana sale una nueva versión de Harmony, cargarla aquí. Aquí hay versiones más antiguas, por ejemplo, hace un tiempo trabajamos con Rubén en un cliente que tenía una versión de Symfony media antigua, entonces aquí está la versión de Harmony que utilizamos para ese cliente. Aquí, por ejemplo, en el API de integraciones de envase país, plantillas Symfony, Colombia, tenemos las plantillas que se utilizó en ese cliente que les comento, que es Gran Marina. Entonces aquí está la plantilla de Gran Marina. Sí, aquí está, bueno, de Homburger también. Pero la intención es evitar, dentro de lo que se pueda, crear carpetas para cada cliente. Lo ideal sería trabajar con lo estándar en la mayoría. Este de grupo K, yo le voy a hacer, lo voy a eliminar porque obviamente no lo estamos utilizando y es para evitar confusiones. Entonces, dentro del Word tengo API de integraciones para todo lo que es parser y plantillas. En implementación tengo Harmony o las versiones de Harmony para irlas descargando, ¿sí? Y en la parte de innovación y desarrollo, versiones, API de integración, que está por acá, API de integración, y aquí tengo las versiones del API de integración. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Me descargo Harmony, cargo Harmony en Symfony, subo el parser estándar, creo los data extension, todos los que voy a necesitar, tanto genéricos como para el país, lleno la información que corresponda. ¿En qué secciones lleno? Obviamente en donde está el campo, los campos de propiedad, los lleno en la sección de properties, ¿sí? En esta sección de home, properties, lleno los campos de propiedad. Los campos de impuestos los lleno en el tax classes, ¿sí? Aquí lleno los campos de impuestos. En la sección de tender media, lleno los campos para las formas de pago, perdón, de service charge. En la sección de tender media, lleno los campos para los tender media. Sí, acá en la sección de la derecha tenemos el condición de venta, código fiscal y si genera documento o no. Sí, y así, dependiendo el campo que necesite, lo voy llenando en la sección que corresponda. ¿Qué requiero? Obviamente saber para cada país cuáles son los códigos fiscales de las formas de pago para Colombia, cuáles son los códigos fiscales de las formas de pago para Ecuador, cuáles son los códigos de las formas de pago para Costa Rica, cuáles son los códigos de los impuestos para cada país, cuáles son los requisitos de normativa de cada país y yo los voy llenando y listo. Ya una vez que he completado el proceso de instalación y configuración de Harmony y una vez que he completado el proceso de instalación del API Post, ahora necesito conectarlos. Necesito decirle ahora sí, Harmony, envíale a esta dirección los datos. ¿En qué sección se hace eso? En esta sección de Workstations, en Setup, en este caso en propiedades, en Workstation, ¿sí? En este data extension que se llama Harmony Core, que está aquí, en este XML, aquí yo le digo cuál es la IP de la CAPS, cuál es el puerto del web service y en esta sección de acá abajo le digo cuál es la URL, tanto la IP como el puerto más
el país al que voy a enviar la información, a qué país corresponde. En la versión anterior del post del API Post, yo tenía que poner aquí SB2, por ejemplo, o en el caso de Colombia tenía que poner col B2, por ejemplo, ¿sí? Con el nuevo API es simplemente para Ecuador S, para Colombia col y así para cada país. Si yo no sé cuál es la URL a la que tengo que enviar, puedo venirme acá al Swagger, abro el Swagger y veo a qué país quiero mandar. Entonces quiero mandar a Colombia. Aquí está la sección adicional que tengo que poner para Colombia. Entonces vengo acá, tengo WHTTP, la URL, dos puntos del puerto y más la sección que me dice aquí el Swagger, ¿sí? / API Harmony. Entonces yo le debería poner así, control B, obviamente con el / aquí, ¿sí? Y esta URL, obviamente en vez de localhost con la IP, esta URL es la que yo copio y es la que yo tengo que poner en esta sección de aquí. ¿Ok? Con eso ya termino de configurar que Symfony se comunique con el API de integraciones. ¿Ok? Damos guardar y hemos hecho la configuración completa. Yo he realizado varias implementaciones a nivel de pruebas, a nivel de ejercicio de validación y todo. Y este proceso desde cero, de corrido, toma 1 hora. ¿Qué quiere decir? Yo en 1 hora instalo Harmony, configuro Harmony, instalo API Post, configuro API Post y estoy listo para salir a producción en 1 hora. Trabajando con estándar, trabajando con ninguna personalización, yo en 1 hora estoy listo. ¿Qué necesito tener? Obviamente los datos del cliente, RUC, teléfono, dirección, email, y yo en 1 hora estoy listo. ¿Sí? He hecho el ejercicio varias veces y ese es el tiempo que toma. Que existan complicaciones y a lo mejor el cliente tiene bloqueado el internet y hasta que me dé acceso a los internets, que a lo mejor la conexión del cliente es lenta. Bueno, puede haber factores que alarguen ese tiempo, pero de todos los ejercicios que yo he hecho, que han sido por lo menos unos 15, toma 1 hora. ¿Ok? El proceso de actualización de API Post a MySat con integraciones puede tomar un poquito más de tiempo porque tengo que ver qué nomás tiene el cliente por si se dejó alguna personalización o no y ver que no le afecte en nada. Y en los procesos de actualización yo me he tardado de 2 a 3 horas, pero en una implementación limpia es 1 hora lo que toma. ¿Sí? Yo les invito a que cada uno de ustedes haga el ejercicio, si es que puede hacerlo en su máquina o en algún cliente, hagan el ejercicio de instalar, copiar las plantillas y listo. Obviamente tomen en cuenta que de aquí en adelante, toda nueva instalación, toda nueva implementación de Symfony con MySatcon tiene que ir con este servicio, tiene que ir con este programa, porque este nuevo programa, aparte de que nos simplifica el trabajo, corrige muchos temas de soporte y garantiza muchas cosas que han venido, que evita que sigan pasando muchas cosas que han venido sucediendo. Entonces, nuevas implementaciones tienen que ir con el API Post. En aquellos clientes que ustedes noten que están teniendo problemas de que salen mal descuentos, de que las transacciones no viajan a MySatcon, de que tienen diferentes inconvenientes, procuremos tratar de actualizarles, ¿sí? Y si a ustedes les quedan dudas, como les digo, hagan el ejercicio de instalar en su máquina, aunque no tengan Symfony, instalen el SQL, instalen el Sender. Les va a servir de mucho tener el API Post, el API de integraciones instalado en su propia máquina, aunque no tengan Symfony. Instálenlo en su máquina, ¿por qué? Porque así yo voy a poder trabajar, quiero hacer una personalización del cliente, traigo la plantilla y la manipulo en el site en mi máquina. La manipulo, la subo y listo. Me traigo el payload y lo subo. Yo así tengo, no en esta máquina, no en esta computadora, pero yo en la computadora de mi casa tengo instalado el API de integraciones directamente en la máquina y así yo puedo trabajar más rápido en mi equipo. Acá porque, bueno, tengo algunas limitaciones de espacio y, bueno, y aquí tengo mi máquina virtual que también tiene Symfony, entonces aquí lo tengo instalado con todo. Rubén, ¿tienes alguna pregunta? Carlitos, consulta, nosotros ya tenemos acceso al repositorio de WordDrive en donde queremos hacer algún cambio en el payload o en el requerimiento to response. ¿Ya tenemos acceso a ese sitio?
Sí, permíteme con todo lo confirmo. Ahorita justo estamos viendo API de integraciones, tienen acceso de organizador. El acceso de organizador les va a permitir hacer exactamente todo lo que ustedes quieran. Lo único que no les va a permitir es habilitar usuarios, acceso a más usuarios. Eso obviamente ahorita lo podemos hacer solo Clever y yo, pero de ahí el acceso de organizador les permite hacer absolutamente todo. Tiene Cristian, Mauricio, Leonardo, Liz, Diego, César, Giampiero, Freddy, José, Aneide, Rubén, Héctor, Andrea, Pablo, Adriana. Bueno, Adriana solo como lectora, tienen acceso a esta sección. Es decir, que ustedes pueden entrar, ver las plantillas, descargarlas, modificarlas. Es decir, ustedes tienen acceso. Obviamente procuren continuar con el orden, es lo único que yo les pediría. Entonces, tienen acceso a la parte de las plantillas, a la sección de implementación. Denme un segundito para descargar la versión de Harmony y todo lo demás. Aquí tienen como editora Diana, Cristian, Mauricio, Leonardo, Luis, Diego, Malisa, Giampiero, Freddy, José. Aquí solo me está faltando Pablo, si no estoy mal aquí. Y de una vez le vamos dando acceso a Pablo Mera. Agregar. Listo. Y Pablito como... ¿Dónde me fuiste ya? Si estás como editor. Listo. Y en la sección de desarrollo, permítame un ratito para ver, en la sección de innovación y desarrollo, versiones, aquí tenemos acceso como organizador Cristian, Andrés, bueno, acá están como lectores. Aquí, bueno, en esta sección sí están faltando algunos, pero yo creo que sí los puedo agregar. Mauricio, como en esta sección como esta, esto sí solo lo maneja desarrollo. Aquí sí no los puedo poner como editores, sino simplemente para descargar. Rubén, José, Leonardo, Mauricio, Pablo, Andrea y Freddy. Sí, aquí solo estaba faltando Mauricio, creo. Listo. Entonces, igual, ustedes pueden confirmar si es que les falta algún acceso, si no les permite hacer algo, me avisan y yo les doy el acceso correspondiente. Pero en principio ahorita ya deberían tener acceso sin ningún inconveniente a todo esto. ¿Ok? Listo, Carlitos, gracias. Para los que quieran tener máquinas virtuales, ahorita también hay esta sección de instaladores varios. Ahorita está puesto aquí el Virtual Machine. En esta sección sí solo tienen acceso ahorita Leonardo, si no estoy mal. A esta sección no es indispensable porque eso se pueden descargar del internet, pero si es que desean tener igual ciertas facilidades, les voy a dar acceso a esta sección para que puedan ir teniendo también el acceso a ciertos instaladores más genéricos que se pueden conseguir en el internet, pero como a veces uno requiere todo a la mano, lo puedan tener también ahí a la mano. ¿Sí? Bueno, y aquí yo los voy a ir agregando. Ya está Leonardo, Rubén, José. Me falta Freddy. Pablo. Ah, carajo, se me borró. Freddy. Pablo. ¿Y quién más me falta? César y Mauricio. César. Mauricio. Listo. Entonces, bueno, ahí sí igual ustedes consideran que algo les está faltando de accesos, me avisan y lo tienen a la mano y se los doy enseguida. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, alguna duda, no sé qué les ha parecido el nuevo sistema, no sé si tengan alguna opinión, les parece más fácil, más difícil. No sé, cualquier duda, comentario que puedan darme en los últimos 20 minutos que tenemos. Sí, Carlito, una pregunta. Dime, Jan. Ya. Yo quería preguntarte, era más que todo por la parte de Costa Rica. Ese parser que nos estabas enseñando, que dice que está adaptado para Ecuador, Colombia y Costa Rica. Si yo lo uso ahorita y agrego todos los extension application adicionales que mostraste, como lo que es el de las cantidades decimales, calcular totales, etcétera, no me debería dar ningún tipo de problema. No, verás, en el Claro, caso, teniendo en cuenta los días. ya verás, en el caso de Costa Rica, estos están trabajados ya, están probados, están funcionando. Incluso déjame ver si te lo puedo confirmar.
En el caso de Costa Rica, dame solo un segundito para confirmarte que no estoy seguro de Porque justo tengo ahorita una propiedad que estoy implementando, ya tengo listo todo en la integración, los estoy apuntando a pruebas, pero los descuentos no me están llegando bien. Entonces quería más bien aprovechar que nombraste estos campos nuevos para usarlos. 19, 29. Ah, yo tengo apagado ahorita el equipo. Verás, este parser de Colombia, de Costa, verás, ¿qué puede haber de diferencia? Y obviamente es tal vez más escenarios de pruebas. Para Symfony, cuando yo estoy trabajando en Symfony, tengo dos opciones de trabajar con el tema de los impuestos. En el caso de Colombia, normalmente casi todas las implementaciones, del 99.9% de las implementaciones, trabajan con los impuestos incluidos. ¿Qué quiere decir esto de los impuestos incluidos? Que cuando yo defino el precio ya es el precio final. Ese precio tiene impuestos incluidos. ¿Ok? En el caso de Ecuador, la mayoría de las implementaciones son con impuestos aparte. Muy pocos clientes sí existen, pero muy pocos clientes existen con impuestos incluidos. ¿Ok? Entonces, en el caso de Colombia, sabemos que no van a tener problemas por impuestos. En el caso de Ecuador, hay que tomar un poquito de particularidad en eso. Y en el caso de Costa Rica, puntualmente, esta implementación, estas plantillas yo las he probado para Subway que tienen impuestos incluidos. Entonces, si este cliente que tú dices tiene impuestos incluidos, te va a funcionar sin problemas. Vas a poder utilizar todas estas parse, plantillas, todo, las vas a poder utilizar sin problemas. Ahora, si el cliente trabaja con impuestos por aparte, posiblemente haya que hacer un par de revisiones. No te digo que no te van a valer, pero puede ser que por ahí los cálculos te salgan no exactos, pero ya es un ajuste menor, o sea, ya es una validación, en este campo tengo que hacer cierta cosa y listo. Entonces, yo te recomendaría que si uses estas plantillas en Colombia, perdón, en Costa Rica, pues utilizar este parser que está y no está aquí. ¿Por qué no lo he subido? Ya te voy a subir el parser porque ya lo tengo listo. Y ya las puedes trabajar. Y por último, ya es simplemente hacerle alguna modificación, algún ajuste, si es que se requiere. Pero Sí, lo que porque sí efectivamente son con impuestos aparte. entonces, ¿qué me puede llegar a mí a modificar? Y tal vez ese escenario es el que todavía tengo que terminar de trabajar, es en la parte de los impuestos incluidos y por aparte. ¿Sí? Entonces, en el caso de Colombia no hay problema porque todos trabajan con impuestos incluidos, pero en el caso de Costa Rica puede ser que nos topemos con los dos escenarios. Y de Ya, hecho yo he estado trabajando en unas propiedades con eso, pero estas dos propiedades tienen impuestos aparte, entonces claro, las plantillas como tal no me servían. con todo, como te digo, hagamos el ejercicio. Liz, ¿tienes alguna pregunta? Levantaste la mano, perdóname. Quería preguntarte qué cosas contemplaron en el payload, aunque hago respecto a eso, como qué escenarios o con qué escenarios queda, por ejemplo, por defecto la propina, antes quedaba como por defecto como información adicional, pero pues actualmente ya no es como información adicional, sino como un ítem que se va directamente ante la DIAN y suma, la factura, digamos que este tipo de cosas que tuvieron en cuenta para saber el escenario, digamos que tener en cuenta que, pues, que contemplar. Ok. Con el tema de la propina, efectivamente, el escenario actual es que te va a salir tanto como información adicional, pero obviamente para un tema de ciertos controles, pero también va a viajar en el campo específico de propina. Por ponerte un ejemplo, dame un segundito, creo que yo tengo por aquí la plantilla de Colombia. Sí, aquí está la plantilla de Colombia. Entonces, antes se mandaba como un ítem o se la mandaba como información adicional. Ahorita la propina va a viajar en esta sección. ¿Sí? En esta parte que dice propina, aquí va a viajar y eso hace que viaje con la nueva figura se fue el nombre, pero va a viajar con la nueva figura que se determinó que era lo más apropiado. Entonces va a ir Los aquí, recargos. eso, va a ir aquí en esta sección y también te viaja, pero eso ya es un tema más como información adicional, va a viajar en la sección de informaciones adicionales. ¿Para qué? Para tenerla tal vez por separado, porque
Tú sabes que en Symfony yo puedo cargar la propina de algunas maneras o varias propinas, entonces de aquí va a ir totalizada todo el monto de propina, digamos 1,000 pesos, pero abajo vas a tener que fueron 500 por servicio automático y 500 extras que te dejó el cliente de manera manual por X y motivo. Pero Aladian se va a reportar en esta sección y va a sumar obviamente a la factura. Eso con todo. Nuevamente, como les digo, si bien este sistema ya está en pruebas y está funcionando, no quiere decir que esté exento de que por ahí me haya equivocado en algo. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio en un cliente nuevo, lo instalan y vemos que por ahí hay que hacerle algún ajustecillo, lo hacemos. Pero ya es, la recomendación es, como les decía, que se utilice el nuevo sistema y que por ahí, si yo me equivoqué en algo, lo pueda corregir inmediatamente y listo. Entonces, va a ir por aquí. ¿Qué otros campos se han contemplado? Todos los controles que veíamos hace un rato de que si la cuenta está reabierta, reimpresa, no me genere duplicidades, que si se quieren cerrar con transacciones en cero, no me genere errores y que se puedan cerrar, porque a veces pasa que quieren mezclar formas de pago fiscales y no fiscales y luego no hay forma de cerrar esas cuentas, entonces eso también está controlado. ¿Qué más está controlado? Está controlado, como pueden ver, muchos campos tiene el parser. ¿Para qué? Para que campos que antes no los utilizábamos o que no me venían estén dentro de la transacción y yo pueda tomarlos para hacer este tema de los descuentos, para hacer algunas controles más. ¿Qué más está contemplado? Está contemplado todos los campos personalizables, o perdón, extras, para que si yo quiero trabajar con la secuencia por máquina o por workstation, es un solo parser. Si yo quiero tener el punto de emisión por workstation, está aquí. Si quiero tener el punto por emisión por Revenue Center, está aquí. Yo no necesito ahora tener un parser para una cosa o para otra. Ya en uno solo tenemos todo y ya no necesito estar modificando el parser. ¿Sí? Las plantillas como tal, ¿qué contemplan? Bueno, esta plantilla que yo les estoy mostrando aquí contempla también ya parte de el impuesto, de que un producto tenga varios impuestos. ¿Qué quiere decir? En Colombia existe o va a existir o ya existe esta figura del impuesto saludable y hace que un mismo ítem pueda tener dos impuestos en simultáneo. ¿Sí? Entonces, esta plantilla ya contempla el tener dos impuestos, cuando exista la necesidad de que un producto tenga los dos impuestos. Obviamente hace los recálculos, no es casi cálculos, toma la información tal cual como viene de Symfony para un impuesto para el otro y contempla ese tipo de escenarios. También contempla, bueno, algunas mejoras con todo lo que tiene que ver con formas de pago, etcétera, para no entrar en mucho detalle. Pero se han tratado de contemplar los principales escenarios. ¿Qué problemas nosotros hemos tenido mucho con soporte? Descuentos y cálculo de impuestos. Es lo que más problema nos ha dado soporte y es obviamente lo que hemos controlado, adicionales a los que les he comentado, ¿no? Para el caso de Colombia, posiblemente por el tema del impuesto saludable, la documentación cambió un poco y la sección de, más que nada, la de impuestos, permítanme, no estoy si yo estoy conectado, creo que ya no estoy conectado. Permítanme un ratito, déjenme conectarme a Sodexo un rato, porque en Sodexo ya se hicieron las pruebas para el tema del impuesto saludable. Todavía no quiere decir que 100% se vaya a manejar así. Estamos, obviamente, esto todavía sigue siendo nuevo, el tema del impuesto saludable, y eso puede hacer que esa sección cambie. Pero ahí, como les decía, lo importante es que ustedes se mantengan actualizados con la documentación. Siempre con la documentación a la mano, yo voy a saber qué campos son los últimos y qué tiene que tener cada campo para evitarme cualquier problema. Creo que se copié mal la clave, ya no entró. Denme un segundito. Ya no es tanto manejo del API de integraciones, es ya un poco más un tema de normativa per se, pero es obviamente como para que ustedes tengan un poco ciertos ejemplos, ¿sí? CDX y quiero avanzar. Ya para finalizar, en los últimos 10 minutos que nos quedan,
Bueno, ahorita vamos a revisar un poco lo que me decía Liz, el tema de ciertos escenarios que se están manejando y cómo vamos a contemplar el tema de, o cómo se está pensando contemplar el tema de el impuesto saludable. Lo último que yo les quisiera mostrar, ya, aquí está abierto. Esto es Sodexo, esto es un cliente con el que estamos trabajando en Colombia, ¿sí? Y a nivel de impuestos, yo voy a tener una combinación. Esto es algo nuevo, algo que se está, obviamente, como les digo, se está trabajando, se está evaluando, pero yo voy a tener una posible combinación, es decir, donde yo tengo un producto que me cobra dos impuestos, me cobra el impuesto del 8% y me cobra el impuesto saludable. Y puedo tener un producto que me cobre el 19% más el impuesto saludable. Antes, normalmente trabajamos con un solo impuesto, y en este escenario vamos a tener un mix, va a tener productos con dos impuestos. ¿Qué voy a requerir? En el caso de un solo producto, voy a requerir tener el código del impuesto más el código de la tarifa, pero en aquellos que son mixtos, necesito poner los dos códigos, tanto cuál es el código del primer impuesto más el código del segundo y el código de la tarifa del primero más el código de la tarifa del segundo. Si ven, aquí yo tengo ese mix tanto de códigos como tengo el mix de el código de el nombre, perdón. ¿Con qué impuestos estoy haciendo el mix? En este caso con el hipoconsumo del 8 más el saludable y en este caso el IVA más el saludable. Esto es un mix, como pueden ver, tengo que en los mismos campos que ya habría, tengo que crear ambos nombres separados por un byte y en el caso del impuesto saludable, que esto obviamente es un escenario adicional, se han aumentado estos dos campos para saber que este es un solo impuesto y estos son dos. Y saber cuál es el porcentaje del primero y cuál es el porcentaje del segundo. Pero bueno, esto como les digo, son posibles. Lo más seguro es que se vaya de esta forma el manejo del impuesto saludable, pero por el momento estamos en pruebas. Sodexo es el primer cliente con el que estamos probando el tema del impuesto saludable. Entonces estamos obviamente a la confirmación de salir a producción y ver que todo funcione bien y ya después de eso se actualizará la documentación correspondiente. Pero estos son un escenario adicional que se quería contemplar. ¿Ok? Como les decía, ya para finalizar, dentro del Soho, que al menos yo estoy utilizando mucho el Soho para diferentes herramientas y para diferentes organizaciones, dentro del Soho ustedes tienen un módulo que se llama, aquí en SAL con aplicaciones, yo tengo un módulo que se llama Forms. Se llama Forms, ¿sí? En este Forms ustedes van a tener este checklist, API de integración MySat con Symfony. Cuando yo le doy clic, yo voy a llenar este checklist, yo lo puedo ir llenando y lo puedo ir guardando. Este checklist tiene la función de, por un lado, guiarme en qué paso a paso tengo que seguir para no olvidarme lo que tengo que instalar, pero también va a servir para yo tener al mismo tiempo la ficha de alta del cliente, ¿sí? Yo puedo poner aquí cuál es el nombre de la persona que está haciendo la implementación, Carlos Núñez, le doy siguiente, para cuál es el cliente, por ejemplo, en este caso Sodexo, puedo poner el mnemónico, ¿sí? Voy a poner el nombre comercial, el email, el teléfono. Aquí los campos que están con el asterisco me dice que son obligatorios, ¿sí? Yo puedo llenar esta información, le voy a dar siguiente y aquí ya me viene el checklist. ¿Qué tengo que activar? Tengo que activar el NetFramework 3.5, 4.5 superior. Tengo que instalar el SQL, tengo que crear los data extension, tengo que cargar Harmony del Word Drive, tengo que, bueno, ir haciendo un paso a paso de cómo prerequisitos de la CAPS, la instalación de Harmony, la configuración del EMC, la instalación del API de integraciones, la instalación del módulo de clientes y las configuraciones de MySaco. Yo tengo aquí un pequeño paso a paso de lo que tengo que hacer, ¿sí? Y voy completando, voy diciendo esto ya lo hice, 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 ¿sí? Como para que no me quede nada por olvidarme, que no me quede nada, le doy siguiente, luego entro en funcionamientos, pruebas de funcionamiento, creé un cliente, esto para Ecuador, creé un cliente para diferentes tipos de identificación, ahora pruebas de facturación, probé estas pruebas, realicé estas pruebas, esta prueba. Recuerden que de esta manera yo voy a garantizar que mi implementación quede limpia y voy a hacer un paso a soporte limpio. Yo tengo que probar todos estos escenarios. No son muchos, pero yo los tengo que probar. Algunos, como por ejemplo, este solo aplica para Ecuador, este solo aplica para Ecuador. Aquí, en el caso de que se salga ya el tema de la normativa del impuesto saludable, yo voy a agregar un campo que diga probar por factura con impuesto saludable solo Colombia, ¿sí?
y así se van a ir agregando diferentes escenarios en los que yo tenga que ir probando, ¿sí? Pruebo. Aquí yo puedo cargar la imagen de las pruebas que hice, ¿sí? Yo puedo venir acá y decir todas estas son las pruebas que hice, ¿sí? Para que quede constancia de las pruebas que realicé y que todo esto yo dejé probando. Doy siguiente. Bueno, aquí puedo darle guardar si es que quiero suspender el avance y quiero irme a hacer otra cosa. Si no, puedo darle siguiente. Y ahora las capacitaciones. Capacité en esto, capacité en esto, capacité en esto, capacité en esto, capacité en esto. Esto no capacité. Cargo el acta de las capacitaciones si es que quiero. Este creo que sí, este es opcional, este no es obligatorio. Si es que quiero, cargo el acta. ¿Sí? Y doy siguiente y tengo salida en vivo. ¿En qué fecha se salió en vivo? Y si di seguimiento, ¿cuántos días de seguimiento di? Siguiente. Y aquí yo puedo poner cierta información técnica, como en qué versión de Symfony está el cliente, en qué versión del API de integraciones estamos poniendo, la ruta de instalación del API de integraciones, datos de acceso almacenados en Zoho, si están o no están. ¿Qué son los datos de acceso en Zoho? Yo tengo dentro del Zoho nuevamente el baúl. No sé si ustedes han utilizado, les pido que lo empiecen a utilizar. Yo tengo dentro del panel de control de Zoho, tengo el baúl. ¿Qué almaceno en el baúl? Yo almaceno las contraseñas. Si es que me dieron acceso al IMC, si es que me tengo acceso por DES, por alguna cosa, tengo aquí el baúl, ¿sí? Y yo en el baúl debo ir guardando las credenciales del cliente, ¿sí? Entonces aquí, para el baúl, entro, ¿sí? Y aquí yo tengo las credenciales de acceso a los clientes. Recuerden que esto me sirve a mí como a soporte para todo el mundo. Entonces me regreso nuevamente a la plantilla que estaba llenando. ¿Tengo o no tengo? ¿Creo o no creé los datos? Sí, no, no aplica. Y si se realizó alguna personalización en las plantillas, sí, no. Si tienen algún desarrollo personalizado o interfaz personalizada, sí, no. Y obviamente puedo detallar qué personalización le hice. Completo esto, le doy submit y esta información llega inmediatamente a soporte. Esto le llega a soporte como ficha de alta del cliente, ¿sí? Entonces, en simultáneo, me voy guiando paso a paso de lo que tengo que hacer para que no se me quede nada por detrás. Tengo más claro qué nomás incluye el proyecto, hasta dónde llega mi proyecto estándar y al mismo tiempo completo la información para que esto ya pase a soporte una vez que he salido en vivo. Y me queda a mí la constancia de qué capacitaciones di y qué pruebas realicé. Entonces, si el día de mañana existe algún problema por X y motivo, a mí me queda como respaldo de mi trabajo todo esto, ¿sí? Tanto para bien como para mal. Entonces, aquí queda respaldo. ¿Ok? Entonces, esto sería lo último que les quería mostrar. Esta es una herramienta más de control y seguimiento que les pido que la utilicen. ¿Ok? Listo. Con eso, 2 horas. Primera vez que termino a tiempo una capacitación. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Listo, entonces, espero que les haya gustado todo este material que hemos venido trabajando desde algún tiempo atrás. Les pido que lo empiecen a utilizar. Cualquier comentario, duda, sugerencia, recomendación, cambio que quieran que se aplique, algún error que detecten, les pido que ahora sí entre todos mantengamos esto ordenado, mantengamos esto en orden, mantengamos esto actualizado y que cualquier cambio sea para siempre estar mejorando, ¿no? Entonces, eso nomás les puedo dar de mi parte. Espero que me hayan entendido y listo, ya pueden irse a las casas. Gracias, Carlos.